Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde me estés viendo. Desde aquí les envío un saludo muy grande y bueno, me voy a presentar para quienes no me conocen. Mi nombre es Mimi Zambrano. Soy terapeuta en transgeneracional, especialista en sanación ancestral, terapeuta en biodescodificación y directora del Instituto de Sanación Ancestral, Mimi Zambrano. Y bueno, estoy súper feliz de que estés aquí conmigo en esta maravillosa y hermosa masterclass donde vamos a hablar acerca de las heridas de la niñez, pero sobre todo del ciclo evolutivo de esas heridas de la niñez y cómo afectan nuestra vida y cómo al cambiarlas podemos transformar nuestra realidad. Así que quédate hasta el final para que puedas entender y comprender cómo esas heridas de la niñez están condicionando hoy tu vida. Así que procedo a compartir aquí pantalla con ustedes. Creé algunas diapositivas para que las podamos ver y así ustedes puedan ir conmigo recorriendo ese camino de evolución que se dan en las heridas de la niñez. Sanando mis heridas y transformando mi realidad realmente. Esta es una frase súper poderosa porque literalmente es así, cuando logramos sanar nuestras heridas, cuando logramos transformar todo ese dolor y lo que implica las personas o situaciones asociadas a ese dolor, realmente podemos cambiar y transformar nuestra vida. Porque todo comienza cuando decidimos sanar y es por eso que los invito siempre, siempre a hacer procesos de sanación. Ciclo evolutivo de las heridas. Bueno, las heridas de la niñez tienen un ciclo evolutivo y hoy les voy a explicar aquí en qué consiste, cómo son y cómo se forma esto en nuestra vida. Tenemos la herida en sí misma, ¿verdad? Es uno de los puntos del ciclo evolutivo, realmente es el inicio de ese ciclo. Luego tenemos la edad en que ocurre esta herida, si no es lo mismo una herida que ocurre en la niñez o una herida que ocurre en la adolescencia o en la edad adulta. ¿Quién comete esa herida? También es otro punto parte del ciclo evolutivo de las heridas. El ambiente en el que te desenvuelves, ¿sí? A esto me quiero referir al ambiente en el que te desenvolvías en el momento que ocurrieron esas heridas. Los sentimientos y emociones que se generan de esas heridas, que realmente esas emociones y esos sentimientos son los que condicionan tu vida. Por eso el otro punto es, la herida condiciona tu vida. Atraes a tu vida situaciones iguales o similares a la herida y ahí es donde comenzamos a ver esa repetición de ciertas personas o situaciones en nuestra vida que simplemente nos dicen que debemos sanar y es por ello que el último punto de ese ciclo evolutivo de las heridas es precisamente la herida siempre va a buscar ser sanada a través de la repetición. Y bueno, mi eslogan favorito es: quien no sana esa herida la repetirá tantas veces sea necesario. Por eso es súper, súper importante realizar el proceso de sanación de las heridas. Así que bueno, vamos a iniciar entonces con la herida en sí misma. Realmente este es el punto de partida del ciclo evolutivo de la herida en nuestra vida. Cuando hablamos de la herida en sí misma, tenemos que identificar cuál es la herida que yo tengo. Puede ser una herida de abandono, puede ser una herida de rechazo, puede ser una herida de injusticia, una herida de humillación, puede ser una herida de abuso sexual, puede ser una herida que no necesariamente tenga que ver con un rechazo o una humillación, puede ser una herida de bullying de pequeño. Hay que identificar cuál es la herida que yo tengo. Por lo general, he visto casos en donde tengo la herida de abandono y también tengo la herida de rechazo, o tengo la herida de injusticia y también tengo la herida de la humillación, es decir, que también puedes tener varias heridas. Conseguir la raíz. Conseguir la raíz implica el momento exacto en que ocurrió la herida, porque allí hay un punto de partida súper importante para trabajar con la persona, ¿sí? Por ejemplo, la herida ocurrió
cuando mi madre se separa de mi padre nos abandona. O cuando mi padre dijo que se iba, por ejemplo, a trabajar y más nunca volvió, entonces hay una herida de abandono. O crecí sin mi padre, lo busqué cuando tenía 9 años, 10 años o 11 años. Mi mamá me llevó a su casa y él dijo que no quería saber nada de mí. Entonces, siempre conseguir la raíz es como ubicar el momento exacto en que se da en que se genera esa herida, en que se genera ese dolor. ¿Por qué? Porque precisamente ese momento te paraliza, estoy hablando de que cuando tu padre te dice que te rechaza o cuando tú ves que tu papá se va y te abandona, esto puede también suceder en una etapa pequeña, 3, 4 años, tal vez no lo recuerdes exactamente el día, pero hay algo específico allí que nos dice que sucedió exactamente cuando tenías 3, 4 años. Entonces, ese momento, aunque tal vez no lo recordemos con exactitud, ese momento va a crear precisamente un recuerdo, o sea, algo que va a quedar aquí en tu inconsciente alojado, un recuerdo, y ese recuerdo va a venir acompañado de emociones y sentimientos que son las que van a comenzar a predominar, o mejor dicho, a dominar tu estado, ¿verdad? Del ser, es decir, tus pensamientos, la forma en que sientes hacia la persona, en que sientes hacia la vida y sobre todo en que sientes hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque al ser heridas tan impactantes, sobre todo cuando vienen marcadas por papá o por mamá, generan mucha ansiedad, generan mucho desequilibrio en nuestro cuerpo y obviamente comenzamos a sentir emociones totalmente negativas, como queriendo sobrevivir porque mi papá me va a dejar y tal vez mi mamá no tiene para alimentarnos, etcétera. Entonces, en ese momento que ocurre ese shock o ese abandono, vuelvo y repito, puede ser de forma inconsciente o puede ser de forma consciente, eh, te quedas como paralizado en ese momento. ¿Por qué? Porque si eras muy pequeño, obviamente no vas a tener las herramientas necesarias para poder sanar esas heridas o para poder trabajarlas. Entonces, al tú no tener las herramientas por ser muy pequeño o por no tener la madurez, si estabas en la edad adulta, entonces esa herida te va a comenzar a condicionar. Una vez que yo identifico la herida, ¿cuál es la herida que yo tengo? Una vez que consigo la raíz, ¿qué es lo que voy a hacer? El primer paso siempre va a ser aceptar que tengo esa herida. Ese es el primer paso para sanar. Yo no puedo ocultar ese dolor, ese sentimiento, esa rabia o esa emoción negativa que se generó producto de esa herida, ¿sí? Porque si yo la oculto, yo no voy a poder sanarla, yo no voy a poder trabajarla, yo tengo que aceptar y verla en mi vida, ver lo que sucedió en mi vida para poder conseguirme con él y poder iniciar mi proceso de sanación. Si yo no conecto con esa herida, es decir, si yo no la acepto, no la trabajo, por supuesto que no voy a poder soltarla. Entonces, el primer paso siempre va a ser la aceptación. Entre más yo acepte que eso está en mi vida, que eso es lo que está generando cosas negativas en mi vida, que me está haciendo sentir de determinada forma y me está haciendo atraer situaciones negativas, yo podré trabajarla y soltarla. ¿Quién comete esa herida? Quien comete esa herida es parte fundamental precisamente de la herida porque a veces no duele en sí misma la herida, sino quien la comete, ¿sí? A veces podemos vivir un abandono por parte de la abuela porque falleció, por parte del abuelo, por parte de un tío, una prima, etcétera. Y hay un dolor, pero hay una recuperación de ese dolor rápido, pero cuando quien comete la herida es papá, mamá, obviamente allí hay un impacto emocional mucho más fuerte, allí hay un dolor mucho más marcado y más fuerte en la vida de la persona. Entonces, fíjense, ¿quién comete esa herida, verdad? Quien comete la herida puede ser papá, ¿sí? Puede ser un abuso sexual por parte de papá, puede ser una herida de rechazo o abandono por parte de mamá,
puede ser la abuela, ¿verdad? Que quedaste a cargo de la abuela y te maltrató, te pegó mucho, puede ser un abuso sexual por parte de un hermano, puede ser un maltrato físico por otro familiar, un abuso por el padrastro, la madrastra, un estaño o amigo o familia. Esto, por supuesto, cuando hablamos de papá, mamá o hermanos, son atenuantes mucho más fuertes, sobre todo si cuando se trata, por ejemplo, de un abuso sexual y se cuenta a alguno de los padres y ellos no lo creen, entonces también hay que analizar la herida a nivel personal para saber cuáles son los atenuantes, cómo se llevó a cabo esa herida, si se contó, no me creyeron, o si la viví y le dije a mi mamá, oye, me duele esto, si mi mamá me ayudó a empatizarla, a canalizarla. Hay muchas cosas con relación a esto, pero siempre al momento de sanar las heridas, tenemos que ir no solamente hacer el trabajo de sanar el abandono, de sanar el rechazo, sino también de sanar la relación con quien cometió esa herida. Es fundamental e importante entender que yo tengo que sanar la relación con mi papá si sufrí una herida de abandono con él, sanar la relación con mamá porque a la final lo que interfiere y la energía que no te deja avanzar o que bloquea tu vida es precisamente la relación energética y de forma mental que tienes con esa persona que te perjudica, que te está perjudicando y que se está, por supuesto, bloqueando. Yo necesito sanar esa persona o directamente esa persona que cometió esa herida. Luego tenemos aquí, ¿a qué edad ocurre esa herida?
Perfecto. Entonces, aquí tenemos, ¿a qué edad ocurre esa herida? Puede ser de 0 a 3 años, ¿verdad? En esta etapa sí es muy poco probable que recordemos la herida. Pero en este caso, hay ciertas herramientas holísticas como la hipnosis, regresiones que nos ayudan a identificar el momento exacto o a recordar la raíz, lo que les hablaba al principio, para poder sanar. También la herida puede ocurrir de 3 a 11 años o de 11 a 18 años, ¿sí? Fue una herida permanente o de una sola vez, es decir, si sufría de bullying, fue un bullying de un solo día o era un bullying constante en el colegio, era un bullying constante cuando iba a la casa de mi abuela y mis primos me hacían bullying, era un abuso, fue un abuso sexual de una sola vez o fui abusada por mucho tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas también van a tener como atenuantes al momento de hacer el proceso de sanación. Sin embargo, al momento de sanar, se sana siempre en general la herida porque siempre son básicamente los mismos pasos o las mismas recomendaciones para que la persona haga su proceso de sanación, son las mismas herramientas que vamos a colocar a trabajar en nosotros para poder realizar ese proceso de sanación. Luego tenemos odio, tenemos rabia y tenemos dolor precisamente producto de esa herida. Y fíjense ustedes que acá les coloco mucho el dolor físico porque no solamente es un dolor interno que tienes aquí en tu corazón, sino también hay un dolor físico, ¿sí? Un dolor físico que me duele, por ejemplo, si tengo problemas con mi mamá, me duele la parte izquierda del cuerpo, puedo tener dolores de garganta porque quiero expresarme, quiero gritar y no puedo. Puedo tener dolores en mi cuerpo, en mi lado derecho porque tengo problemas con mi papá. O sea, el cuerpo siempre te va a mostrar que hay algo que tienes que sanar. Puedo tener dolor de espalda, etcétera. Sentimientos y emociones que se generan de esta herida. Y fíjense ustedes que esto es lo principal y lo fundamental al momento de trabajar la herida es cambiar y transformar esas emociones y esos sentimientos porque a la final son ellos quienes nos hacen atraer esas situaciones de repetición a nuestra vida. Lo malo o lo negativo de las heridas de la niñez es que crean en nosotros emociones y sentimientos negativos que condicionan nuestra vida. La mayoría de esos sentimientos nos lleva a tener conductas autodestructivas o nos lleva a tener una baja autoestima o valoración. Por ende, podemos comenzar a tener conductas como adicciones, tener pensamientos muy negativos, no creernos merecedores, no somos suficientes, no conectamos con trabajo, no conectamos con el dinero, no conectamos con la pareja, no conectamos con la salud, porque precisamente hay sentimientos y emociones que están aquí en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, en mi estado del ser, producto de una herida que yo no he sanado, que callé, que no pude canalizar y por ende estos pensamientos y estas emociones me van a acompañar hasta el momento en que yo decida sanar o sacar esa herida. Es decir, que si esa herida fue a los 3 años y yo tengo 27, 28, 34 años y yo no he hecho mi proceso de sanación, yo estaré condicionada aún por esas heridas, por esas emociones y sentimientos. Pienso como me siento. Si pienso todo el tiempo en ese abandono, ya esto es de forma inconsciente. No necesariamente tienes que estar pensando el momento en que tu papá te abandonó o el momento en que ocurrió ese abuso, sino que ya automáticamente tu mente, o sea, piensa eso. Entonces, como pienso, me siento. Si mi pensamiento está condicionado por esa emoción que yo sentí hace 20 años, obviamente me voy a sentir mal. O sea, mi estado del ser va a ser totalmente negativo porque me voy a estar sintiendo mal todo el tiempo. Actúo desde la emoción que tengo. Si tengo rabia, por supuesto, soy una persona agresiva. Alguien me dice algo y yo de una vez exploto, grito. O por el contrario, puedo ser muy callado, muy sumiso, no ser expresivo, no me gusta socializar, no me gusta tener amigos, le tengo terror a las exposiciones en los colegios o en las universidades. O sea, soy más de ocultarme o soy más imperactivo, más de estar con mucha gente, pero también tengo reacciones negativas.
Lo que pienso lo atraigo al igual que lo que siento. Y esta es una fórmula matemática que la vemos mucho en la ley de la atracción, en la física cuántica, donde hablamos de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Eso es lo que atraigo. Si yo pienso situaciones negativas, si yo siento cosas negativas en mi vida, por supuesto, es una suma fácil de la física cuántica que tú vas a traer a tu vida situaciones negativas. Pero ¿por qué llegan esas situaciones a tu vida? Porque hay emociones y sentimientos negativos que están condicionando tu forma de pensar y tu forma de sentir. Por eso, cuando se hace un trabajo de sanación de las heridas de la niñez, que implica esa raíz, que implica a los padres, esas emociones y esos sentimientos automáticamente se comienzan a cambiar y ya empiezas a sentir a verte y a sentir cosas diferentes por tu papá y por la misma herida también. Entonces allí obviamente hay un cambio de energía y hay un corte de esas situaciones negativas y ya comienzas a traer situaciones positivas, parejas o relaciones más saludables y cortas automáticamente como que lo que venías atrayendo porque ya haces tu trabajo. Por eso es importante hacer el trabajo de sanación. Somos entes energéticos. Atraigo a mi vida a las personas y situaciones con base en mi resonancia. Lo que les decía, si yo cambio mi forma de pensar, si yo cambio mi forma de actuar, si yo trabajo en mis sentimientos, en mis emociones, en la energía con la que yo conecto con ese agresor de esa herida, con mamá, papá, hermano, tío, abuelo, etcétera, por supuesto, mi energía va a cambiar y yo voy a comenzar a traer situaciones totalmente diferentes. Si no cambio mis emociones, si no cambio mis sentimientos, no habrán cambios positivos en mi vida. Esto también es una matemática fácil de descifrar y también tiene parte de la física cuántica y dice que si obviamente yo no cambio esos pensamientos negativos, si yo no cambio esa emoción, es decir, si yo me quedo en este estado, si yo ahorita estoy viendo esta masterclass, yo estoy viendo que Mimi me está diciendo cosas que son súper importantes, que tienen mucha lógica, que realmente el ciclo de las heridas es así, me ha pasado en mi vida, me identifico con muchas cosas, pero si yo no actúo a cambiar, a sanar y sobre todo a transformar esos sentimientos y emociones, por supuesto, yo no voy a tener cambios positivos en mi vida y hay una probabilidad, creo que del 5% que eso pueda ocurrir en tu vida. Por eso es súper importante hacer los procesos de sanación, sanar las heridas de la niñez, sanar la relación con papá y mamá, y no solamente eso, sanar tu relación con el dinero, sanar tu relación con tu cuerpo, sanar tu relación con parejas o exparejas. Recuerden que somos entes energéticos y la energía siempre va a estar en movimiento y es por eso que nosotros debemos hacer ese proceso de sanación. El ambiente en el que te desenvuelves. Esto también es parte fundamental al momento de realizar el proceso de sanación y sobre todo en el momento en que ocurre la herida. O sea, siempre el ambiente en el que yo voy a estar relacionado o en el que me voy a desenvolver va a determinar mi éxito de sanación o mi fracaso, o sea, seguir en esa herida sin poder salir. El ambiente en el que te desenvuelves va a determinar el impacto o lo fuerte que será esa herida en tu vida. Fíjate tú, a esto me refiero al hogar. No el hogar, pero o sea, la casa, bueno, puedes estar viviendo en la casa de tu abuela, pero ¿qué había allí dentro de ese ambiente? O sea, ¿cómo eran las personas que estaban contigo? Mamá peleaba con papá, papá maltrataba a mamá, mi padrastro me abusaba, abuela me pegaba, o al contrario, mi mamá y mi papá peleaban y abuela me apoyaba. O sea, ¿cómo era? Porque también eso, o sea, ese ambiente, por supuesto, también va a generar en ti situaciones de miedo, de ansiedad, y eso va a repercutir, o sea, va a generar más impacto, o sea, aparte de que tienes una herida, eso va a generar más impacto emocional en tu vida. Y eso mismo ocurre cuando nosotros estamos sanando la herida, cuando yo trato de sanar la herida, cuando yo trato de cambiar, y si yo tengo un ambiente muy tóxico donde es la misma dinámica que cuando era pequeña, mi abuela que me dice, mira, tú no haces nada, no sirves para nada, tu mamá que dice que no sirves tampoco, esto que nunca vas a tener una pareja o que nunca vas a ser exitosa, que eres una fracasada y te compara tal vez con las vecinas, con los primos. Entonces es muy difícil romper esa estructura y salir. Sí, hay que tener mucha fuerza de voluntad porque he visto personas, miles de personas que han salido de ese estado viviendo en la toxicidad con la familia o con ese ambiente negativo, algunas han decidido salir. De hecho, cuando tú comienzas a hacer tu proceso de sanación, una de las cosas que comienzas a ver es que ya no resuenas con esas personas
y quieres salir. Oye, me quiero ir, me quiero mudar y entonces atraes el trabajo perfecto que te da el dinero perfecto y exacto para que tú alquiles un apartamento o conoces una pareja totalmente diferente a las parejas que anteriormente venías atrayendo a tu vida y te vas a vivir con ella. O sea, la situación se presenta, pero para que esas situaciones positivas de cambio se presenten, por supuesto, tienes que haber iniciado un proceso y tienes que haber iniciado ese proceso del cambio para poder generar ese cambio, por supuesto, en tu vida. Ese ambiente va a reforzar o va a destruir tu autoestima y amor propio. Lo que les decía, realmente lo que más peso tiene en la vida de nosotros al momento de sanar es cómo está mi autoestima, ¿sí? Porque por supuesto, si yo he vivido heridas muy fuertes y muy marcadas en la niñez, yo no voy a tener una autoestima ni voy a tener un amor propio o una base sólida que me permita a mí no tener dependencia emocional, que me permita a mí enfrentar los retos sin sentirme mal o sin decir no soy capaz de lograrlo. Entonces, ese ambiente puede haber reforzado tu autoestima o simplemente puede haber destruido totalmente tu autoestima. Entonces, es importante que en los procesos de sanación incluyamos el trabajo de autoestima y valoración, porque eso es parte fundamental de nuestra vida, sobre todo para poder validarnos, para poder tener más empatía y para poder yo decir que no, o para poder yo decir esto es lo que quiero en mi vida y esto es lo que no quiero en mi vida. O sea, te ayuda a identificar qué cosas quiero dejar entrar en mi vida y qué cosas necesito sacar de mi vida sin sentirme culpable y hacerlo de una forma correcta. Va a crear tu futuro, es decir, tus próximas experiencias de vida. Y siempre les digo, lo que vivimos hoy en día, lo que yo vivo hoy en día es consecuencia, escúchenme, es consecuencia de lo que yo viví en el pasado, que por supuesto no es ni culpa tuya, ni es culpa de tu mamá, ni es culpa de tu papá. Cuando yo hago el trabajo de papá y mamá explico perfectamente eso, pero o sea, como esas turbulencias que viviste de pequeño y que arrastraste hasta la adolescencia, entonces toda esa energía se acumula y es lo que vas a comenzar a manifestar en el futuro, perdón. Es como cuando trabajamos la ley de atracción y yo empiezo aquí a crear mi futuro, a crear mi futuro, a crear mi futuro, y si yo duro un año pensando positivamente, imaginándome una playa, en una casa maravillosa, yo lo voy a conseguir o algo similar, algo que va a estar allí apoyando, o sea, voy a estar en el punto de lo que yo he soñado. Si yo he venido teniendo pensamientos negativos, teniendo emociones, pensando situaciones totalmente negativas desde que nací hasta que tengo 20 años, obviamente cuando yo tenga 35 años, si yo no he hecho un proceso de sanación, mi vida será el reflejo de todo eso que viví. Entonces, vuelvo a caer en el punto en el que eres el resultado, la consecuencia de eso que viviste en el pasado, pero no estás destinado o no estás destinado, no estás sentenciado, condenado a que eso sea así para toda la vida. No, se puede cambiar, pero para poderlo cambiar hay que actuar y hay que comenzar los inicios de proceso de sanación para poderlos trabajar. Bueno, va a marcar tu vida de forma positiva o negativa, por supuesto. Si no has hecho un proceso de sanación, tu vida va a tener más cosas negativas que positivas. Y aquí lo digo, más momentos negativos y menos positivos. Luego tenemos, la herida condiciona tu vida. Quedas estancado en el pasado, en el dolor, y eso no te deja avanzar. Para soltar la herida debes sanar el pasado y todo lo que forma parte de él. Y fíjense ustedes aquí, me retomo al ejemplo que les di anteriormente, donde les decía que el momento en que ocurre la herida, el momento en que ocurre ese suceso, el momento en que conectas con esa emoción de abandono, de rechazo o con ese abuso sexual, físico, psicológico, bullying que tuviste, ahí es donde te quedas. O sea, es como que el tiempo avanza, o sea, avanza el tiempo y tus años de vida avanzan porque tú, obvio, cada año cumples, avanzas de edad, pero es como si te hubieses quedado allí, ¿sí? Estancado en el niño interior herido. Es decir, todo avanza en mi vida, pero internamente mis emociones, mis sentimientos, todo lo que hay en mi vida, incluso en mi mente,
se quedó atrapado en ese momento. Por eso la herida condiciona tu vida. Y por eso no avanzas y te cuesta, soltar el pasado, porque precisamente cuando ocurre esa emoción tan fuerte o ese impacto de esa herida, te quedas allí. Es como que el tiempo se detiene y de allí no avanzas. Para yo poder cortar eso de que me quedo en el pasado y el tiempo se detiene allí, tengo que hacer un proceso de sanación. Obviamente, por eso digo, si ocurrió a una edad muy temprana, no tenías las herramientas suficientes para sanarla, entonces te quedas allí. Pero si después más adelante comienzas a ver situaciones que las tuviste que haber vivido, y si no identificaste que esas situaciones estaban allí para sanar, obviamente vas a seguir en la repetición, en la repetición, en la repetición. Por eso es importante entender, quien no ha sanado la herida está estancado en ese momento, ha avanzado en edad, pero no ha avanzado al adulto responsable, se ha quedado en el niño herido y por ende un niño herido no es capaz de solucionar problemas, no es capaz de resolver problemas, acontecimientos, sucesos, no es capaz de conectar con el dinero, con la pareja, porque es un niño herido. Cuando tú sueltas el niño herido y pasas al adulto responsable después de hacer tu proceso de sanación, eres responsable de tus actos, eres responsable de lo que entra a tu vida, de lo que sale, tomas decisiones desde un punto más coherente, aprendes herramientas que vas a poner a tu disposición para solucionar cualquier problema que se presente, que tal vez puede ser alguno parecido, similar al del pasado, pero obviamente no lo vas a resolver como antes, sino lo vas a resolver de otra forma más empática y más positiva porque ya tienes las herramientas necesarias como un adulto responsable para solucionarlo. Entonces, fíjense ustedes la importancia tan grande que es sanar las heridas. Y sanar, por supuesto, quien comete la herida, porque realmente todo inicia allí. El inicio de nuestra vida se da desde el momento de la concepción y de allí en adelante comenzamos a acumular muchas cosas en nuestra vida. Entonces es súper importante entender que hay que ir al inicio, a la raíz y hay que iniciar ese proceso de sanación. Si realmente queremos cambios en nuestra vida, eso es lo que debemos hacer. Atraes a tu vida situaciones iguales o similares a la herida. Parejas maltratadoras, relaciones tóxicas, escasez de dinero, de amor, relación. Aquí cuando hablo escasez del dinero, escasez del amor, escasez de relaciones, no conecto con relaciones de pareja, escasez de salud, no soy saludable, relaciones tóxicas que todavía perduran desde que eras pequeño con tu papá, con tu mamá, problemas con tu pareja como abandonos o divorcios, no consigues empleo o no conectas con tu parte laboral, con la abundancia, con el dinero, con la prosperidad. Baja autoestima y falta de amor propio, puedes tener sobrepeso, puedes tener obesidad, tener una mala relación con la comida, tener muchos problemas a nivel articular, esto como fibromialgia, artritis, o tal vez no te la han diagnosticado, pero tienes mucho dolor articular, mucho dolor de espalda, dolor de manos, dolor de brazos y constantes achaques o malestares en el cuerpo. Los achaques lo conocemos como que, ay, esta semana un dolor de cabeza, una migraña horrible, la otra semana una gripe, la otra semana un dolor en la mano. Perdón, la otra semana, o sea, siempre tienes un problema en el cuerpo que no te deja o te impide avanzar. Entonces es importante entender que si tú tienes la mayoría de estas cosas en tu vida, es decir, si tienes parejas maltratadoras, si tienes relaciones tóxicas, si no conectas con un empleo, con el dinero, si tienes baja autoestima, si tienes mala relación con la comida, dolor articular, sobrepeso, obesidad, si tú tienes estas situaciones en tu vida, esto es un llamado de atención, no estás aquí por casualidad, si esto llegó a ti es porque realmente estás buscando ese proceso de sanación o llega a ti. Yo siempre digo, la información siempre llega a aquel que la necesite y a aquel que necesita una toma de conciencia, pero dependerá de ustedes que digan, ok, me coloco manos a la obra porque sé que cada vez que leo, cada vez que escucho un podcast o cada vez que veo un video, me dice y me refuerza que yo tengo que hacer ese trabajo. Entonces, es actuar, no quedarme en la información, sino actuar. La herida siempre va a buscar ser sanada a través de la repetición y esto es algo que lamentablemente veo muchísimo en mis consultas y veo muchísimo en mis talleres y veo mucho con mis estudiantes.
La herida siempre va a buscar ser sanada a través de la repetición. Lamentablemente, una herida de la niñez que no es sanada se va a repetir tantas veces sea necesaria hasta que decidan sanarlo. Y no necesariamente se tiene que repetir la herida de igual forma, es decir, con la misma persona. ¿Puedo yo tener una herida de abandono, como es mi caso, la herida que yo tuve, que yo sané, que yo trabajé, la herida de abandono por parte de mi madre, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? Que yo comenzaba a traer situaciones de abandono, cosas que yo abandonaba inconscientemente y personas y situaciones que me abandonaban. Por ejemplo, sufría abandonos de pareja, pero también yo abandonaba los trabajos, me abandonaba yo misma físicamente, o puede ser que te despidan de los trabajos, o sea, hay un abandono, un corte. Me abandonan las parejas, me abandonan las amistades, o sea, porque era mi mejor amiga, pero se fue a otro país a estudiar. Entonces, siempre esas situaciones de abandono eran un ciclo repetitivo en mi vida. Aunque mi madre era la que había hecho la herida del abandono, necesariamente tengo que repetir la herida con ella, pero sí el patrón o el programa es abandono. Si yo tengo una herida de rechazo por parte de mi padre que no me quiso reconocer, que me rechazó, yo voy a pensar o voy a proyectar siempre el rechazo en todas las personas. Ay, es que él me rechaza, que ella me rechaza por cómo yo soy, por cómo me he visto, en donde vivo, por mi situación económica. Entonces siempre voy a estar proyectando el de rechazo y de hecho llegan las parejas a ti constantemente, te rechazan, te humillan, o sea, hay una energía. ¿Sí? Entonces, esas situaciones que nos vemos, ese empleo, esa relación de pareja, esa amistad, esa relación conmigo mismo, es precisamente la herida en sí, buscando ser sanada. Entonces, muchas cosas se repiten en nuestra vida. A veces nosotros no lo vemos porque yo repetía muchísimos ciclos y yo no los veía y me decían mis amigas o otras personas, me decían, pero es que siempre repites lo mismo, no te das cuenta, pero tú no caes en como que en el 20 no caes en esa toma de conciencia realmente hasta que decides iniciar tu proceso de sanación y que tú dices, wow, es totalmente cierto, sí estoy viviendo una repetición y creo que todo esto está llegando porque hay algo de mí, de abandono, de rechazo, de humillación, de abuso sexual que pide a gritos, oye, sáname. Cuando logra sanar eso, se logra transformar todo. Entonces, se comienzan a repetir historias dentro del árbol genealógico y aquí entro en la parte del árbol genealógico que es súper fundamental y es que esa repetición ya ha estado dentro del árbol genealógico, simplemente que la estás viviendo a nivel personal, pero si la buscamos dentro del árbol, es una repetición que se está dando precisamente para que tú la sanes personalmente porque alguien ya la tuvo y necesita que sea sanada. Se repiten las historias de mamá y papá, puedo repetir la misma herida de mamá, puedo repetir la misma herida de papá. Se repite la herida de la niñez en la vida adulta, es decir, si fui abandonada de pequeña por mi madre, entonces en la vida adulta sufro un abandono por parte de una pareja o por parte de un hijo. La repetición, escuchen esta parte súper importante, la repetición solo llega para ser sanada, es como un aviso, un anuncio, una llamada de atención. Entonces, busca en tu vida, analiza tu vida y busca qué áreas de mi vida son un ciclo que se repiten. Siempre se repite lo mismo, siempre se repite lo mismo porque allí está ese llamado de atención, allí está ese anuncio, ese aviso que te dice, oye, esto es lo que tienes que sanar. La única forma de cortar la repetición es a través de la sanación. Si no hacemos el trabajo de sanación, no vamos a poder cortar la repetición, ni por supuesto tener cambios en nuestra vida. Y bueno, por último, vuelvo a repetir mi mantra, mi frase, quien no sana esa herida la repetirá tantas veces sea necesario hasta que decida sanarlo. Aquí compartí con ustedes un poquito acerca de la importancia del ciclo evolutivo de las heridas, de cómo nos condicionan, de cómo nos marcan, de cómo repercute todo esto en mi vida. Y como conclusión, como resumen final, vemos que la única vía de transformación, de sanación, de evolución, de cambio de ser, de cambio de vida, de cambio de personalidad, de cambio de todas esas cosas negativas que hay en nuestra vida es la sanación. Es iniciar un proceso de sanación, es iniciar viendo mi herida, es iniciar conociendo mi herida. Y eso solamente lo haces cuando comienzas a hacer tu trabajo, cuando comienzas a accionar. Así que no te quedes allí solamente con esta información.
Vamos a sanar. Te invito a que inicies tu proceso de sanación. Te invito a que busques la raíz de tu herida. Te invito a que canalices, liberes la energía que tienes con esa persona que cometió la herida, que cambie tus sentimientos, que cambie tus emociones y verás cómo vas a tener un cambio maravilloso en tu vida. Te lo digo yo desde mi experiencia personal transformadora y liberadora, que fue después de que hice un proceso de sanación súper largo, ver cómo hubo un antes y un después de mí, del cual estoy muy feliz y muy orgullosa, y a la final agradezco cada una de las heridas y los dolores que viví, porque eso me ayudaron a entender que era yo quien tenía que hacer ese trabajo, que no eran los demás, que la culpa nunca fue de los demás, sino siempre, bueno, y no hablemos de culpas, ¿no? Sino que nunca fue de ellos o de esas personas, sino que aquí dentro de mí era lo que estaba ese dolor. Cuando yo entendí, comprendí que era mi parte, que era yo quien debía evolucionar y sanar, me desconecté totalmente de las demás personas y comencé a hacer mi trabajo. Y ese es el mismo trabajo que le invito a ustedes a que hagan, a que sanen, a que liberen, a que trabajen cuerpo, mente y alma. Los procesos de sanación son transformadores, liberadores, maravillosos. Te enamoras de ellos y eso es lo que quiero darte y transmitirte. Así que el momento de sanar es ahora. No dejes tu sanación para después. Hazlo ahora porque, para finalizar, cuando yo no sano mis heridas, se repiten o las heredo. Lamentablemente, el árbol genealógico tiene algo muy particular, y es que si tú no sanas tus heridas, a quien le corresponderá sanar son a tus descendientes, y tus descendientes son tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, etcétera. Entonces, lo que tú no sanes y lo que tú no resuelvas, eso lo va a tener que resolver tu hijo, porque alguien tiene que hacerlo. Así que no delegues esa función de sanar a otra persona y encárgate tú mismo. Gracias, besos y bendiciones a todos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí hasta el final. Que tengan un hermoso y maravilloso día, o feliz noche o feliz día desde cualquier parte del mundo que me están viendo. Hasta la próxima. Gracias.